hacer posible la conversación que le hemos planteado este día. Nosotros hemos invitado para el día de hoy, nos están diciendo que, ok, seguimos. Estamos haciendo el contacto en este momento para justamente hacer posible el desarrollo del programa. Ok. Vamos a continuar nuestra conversación, nuestra cháchara, como diría nuestro buen amigo y siempre recordado Aurelio Concheso, ¿no? Vamos a nuestra cháchara de inicio del programa y que desde luego, pues como lo veníamos exponiendo, nos relaciona con una actividad económica muy peculiar en la economía venezolana. Venezuela comenzó siendo un país en donde entre guerras, en donde entre enfrentamientos, comienza a desenvolverse a nivel económico con lo que significa el comercio. Bueno, esto no es solamente un caso venezolano, este es un caso mundial. Países en guerra, países en enfrentamiento, países en conflictos. Sin embargo, la economía de cada uno siempre gira alrededor de la actividad comercial, de la actividad terciaria. Y así fue en el caso venezolano, que posteriormente, una vez que lo que se llaman los grandes asociados a quienes intervinieron en la independencia venezolana, pues lograron hacerse de algunos puestos, algunas posiciones y comenzaron la actividad económica en la parte comercial. Posteriormente nosotros dejamos de ser no solamente comercializadores, sino también en la parte comercial, pero en función de la parte de la exportación. Y de la noche a la mañana, sí, claro, con todo el esfuerzo que eso implica, pasamos a entrar en el terreno de la exportación del cacao, en el caso del café, inclusive en la parte ganadera, que muchas personas no entendían, pero bueno, se dio, eso sucedió y eso desde luego adquiere un cambio de fondo cuando entramos en lo que fue la etapa petrolera. Venezuela pasa a ser un país petrolero, entramos justamente en relación con una actividad a nivel internacional y y en un momento determinado, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, recordamos, pues estaba Venezuela supliendo de petróleo a quienes estaban interviniendo en ese enfrentamiento internacional. Y nosotros adquirimos un rol, una posición, que fue la que precisamente hizo de Venezuela en lo que luego pasaría a ser una demostración de cómo un país como el nuestro terminaba convirtiéndose en un centro de actividad económica valiosísima. Desde luego esto se combina con lo que era el problema político nuestro y es por eso por lo que entonces cuando llegamos en los años 50, pues ya teníamos nombre y apellido a nivel internacional y desde luego la presencia en el país de una cantidad de empresas que ya estaban desarrollando esa actividad fuera del territorio venezolano. Nosotros hoy queremos llevar adelante lo que es el análisis de la economía venezolana con una participante que para nosotros no solamente es digna de respeto, sino que digna de admiración. Es una persona a quien no solamente conocimos mucho más joven que nosotros en aquel momento, porque estaba en la época de la compañía de su papá. Su papá, nada más y nada menos que Edo Polecel. Nosotros sí lo conocíamos en la calle como reportero de La Fuente Económica y ahí justamente tuvimos acercamiento con Tiziana Polecel. Tiziana Polecel en la actualidad es la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Consecomercio está celebrando 51 años el día de mañana y es por eso, no solamente por lo que tenemos a Tiziana, a quien vamos a tratar como una amiga, pero que respetamos, siempre respetaremos en función de su rol y en función de su conocimiento, tanto en la parte académica, porque es colega. Tiziana viene del área comunicacional, también ha estado al frente de lo que son los negocios de la familia y viene de ser presidente del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, se dice Libertad. Ha estado en la Cámara Nacional del Comercio de Autopartes Canidra y
ahora tiene esta otra responsabilidad, que es la presidencia de Concecomercio. Desde luego, pues la presidencia de Concecomercio no se llega como un favor que se le hace a alguien para que asuma esa responsabilidad. No, en absoluto. Se hace una actividad, se hace un trabajo institucional, trabajo gremial, y es la propia, llamémoslo de esa manera, masa, por darle una connotación gigantesca a la representación institucional, la que finalmente determina quién va a ser la persona que se ocupe de la presidencia de ese organismo económico sectorial. Así que cuando logremos hacer la conexión con ella, vamos a sostener esta conversación, desde luego, de la que nosotros esperamos extraer no solamente la orientación, la información y los resultados de un análisis para beneficio nuestro, en primer lugar, porque somos quienes estamos de manera inmediata, pero también para la de los oyentes de Radio Caracas Radio y del equipo de La Otra Vía, pues en este mes aniversario para nosotros. ¿Por qué hacemos esta observación? Bueno, porque es que justamente con Iticiana tenemos forzosamente que pasearnos por diferentes áreas de la parte económica. No solamente con Comercio, sino lo que significa el entorno en el que se desenvuelve la actividad comercial, en lo que tiene que intervenir el sector del comercio y los servicios, y adicionalmente, y por qué no, que es lo que también nosotros nos planteamos, en función del año 2022. ¿Y por qué? Bueno, por lo que decíamos al comienzo de estas reflexiones, y es definitivamente a qué nos vamos a enfrentar el nuevo año, y sobre todo qué es lo que nosotros estimamos que puede surgir a partir de lo que va a suceder, que se va a plantear este fin de semana. Hay un proceso electoral y obviamente pues hay muchas consideraciones por parte de la dirigencia política, de la dirigencia partidista, y por qué no también de las propias manifestaciones de la organización social en el país, no solamente a nivel del área metropolitana, sino también a nivel nacional, porque al fin y al cabo pues, estamos hablando de un multiproceso. Eso así lo han identificado, y obviamente para nosotros es fundamental entender también qué es lo que esperamos, en qué se va a traducir, no solamente el resultado, sino también en si definitivamente esto puede incidir en lo que va a ser la economía del año 2022. Y si lo relacionamos con lo que estamos exponiendo, lo que dijimos antes, en cuanto a que habría unas manifestaciones de que hay una recuperación y que el próximo año esa recuperación se puede expresar de otra forma, de manera mucho más amplia, entonces con más, digámoslo así, más obligado estamos a hacer posible que esta conversación se traduzca y se convierta en una respuesta para beneficio de nuestros oyentes, no solamente de Radio Caracas Radio, sino en particular de lo que significa nuestra expresión por la vía de La Otra Vía, y que tiene que ver fundamentalmente con el área económica. Así que bueno, seguimos nosotros improvisando en este momento aquello que nos pueda permitir llegar a nuestros relacionados, no solamente a nuestros compañeros, porque vamos a tener participación de algunos de nuestros compañeros, sino también de nuestra invitada. Nos alerta Alejandro, bueno, que se están haciendo los correctivos pertinentes para que podamos sostener esta conversación de la que estamos haciendo referencia en los minutos anteriores. Ahí, a propósito de lo que queremos considerar este día con respecto a la parte comercial, la información la hemos sabido, la hemos conocido, de que precisamente tratando de darle una respuesta, de darle un respaldo a lo que significa la representación gremial del empresariado en la provincia. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, seguimos en lo mismo. Ok, bien. Seguimos en estas reflexiones. Ha habido un recorrido, y esto a lo mejor no estamos atreviendo a hacer una consideración que no es la que deberíamos hacer, pero vamos a hacerlo, a considerarlo como parte de la reflexión, porque para que a nivel nacional se está haciendo un recorrido por parte de la dirigencia
de Consecomercio. Un recorrido que se ha traducido en un acercamiento cámara por cámara para saber cuál es tu situación, hermano. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se está manifestando tu cámara? ¿En qué se está traduciendo? ¿Cómo que se está traduciendo? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer posible una relación y un acercamiento mucho más productivo? Y desde luego, ¿cómo es que le podemos dar respuesta a los afiliados? Porque eso sí es importante. O sea, de nada serviría o de nada sirve tener una institución como una cámara, como un organismo empresarial que no cuente con una representación conectada con lo que son sus afiliados. Ahí, esto es una frase bromista, si se quiere, que en algún momento nosotros oíamos en una reunión de trabajo hace varios años, cuando algún dirigente político decía, es que los verdaderos organismos políticos de este país son las cámaras de los empresarios, no de los partidos políticos, porque son las más estables, son las mejor organizadas, es en donde hay una relación mucho más consustanciada con lo que definitivamente significa el país, y es por eso por lo que nosotros no podemos perder de vista lo que realmente significa el gremio, la representación empresarial. Bueno, pero para que esas cámaras puedan funcionar, se necesita no solamente una dirigencia que admita que va a trabajar en la dirección de la Cámara como tal. Y esos organismos se guían es por unos estatutos. Unos estatutos que entre seriedad y poca seriedad y broma, siempre cuando hay las reuniones, que son cada 2 años en principio, dice, aquí sí se cumplen. Aquí se cumple con los estatutos, lo cual a veces a los ciudadanos no nos sucede lo mismo en la observación, y es que a veces en la observación el organismo peor tratado es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso de los organismos empresariales no es así tan fácil. Los gremios cada 2 años cambian de rectoría, llamémoslo así, cambian de autoridades, y justamente lo hacen a partir del cumplimiento de lo que establecen los estatutos de esos organismos. Generalmente entre más o menos mayo, junio, julio, agosto, hasta julio más o menos, se celebran todas estas reuniones a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, porque es que se da también la asamblea anual de Fede Cámaras, y en esa asamblea de Fede Cámaras se tiene que ir con una representación genuina de parte de las cámaras que están afiliadas a Fede Cámaras, y que para poder cumplir con lo que significa la representación de los empresarios, tienen que justamente acogerse al cumplimiento de esos estatutos. Es muy interesante, definitivamente, y esos que han hecho de esto una broma cuando han dicho es que los verdaderos partidos de este país son las cámaras, bueno, es porque han estado involucrados con esas instituciones o han participado en ellas, y es a partir de allí, de esa participación, de esa relación, en donde no solamente hay una representación genuina de lo que es el afiliado, sino que además pues se hace el gran trabajo de lo que es la representación de los llamados organismos cúpula, que en este caso son los diferentes sectores de la economía que están representados en Fede Cámaras y que se hacen presentes en las asambleas de esta federación. No nos olvidemos, Fede Cámara pues ya está casi cercano a los 80 años, y a partir de allí en donde justamente pues se hace genuina, llamémoslo de esa manera, la presencia de la afiliación y de la participación. Es interesante tocar otro tema que tiene que ver con esto, y es la aspiración de la representación en función de un número mayor. Desde que Fede Cámara se constituye y que van justamente emergiendo la representación de los sectores, llámese industria, comercio, ganadería, llámese turismo, es decir, lo que son las diferentes actividades de la economía venezolana, pues la representación a veces se da con una particularidad, y es que algunos miembros de los diferentes organismos no solamente están en un sector, sino que también están en otro, porque también se da la diversificación de la actividad económica, y es allí en donde justamente se traduce, es en eso en donde se traduce el valor y la importancia de la representación, y desde luego, por qué no decirlo de esa manera, en la motivación para que otros sectores pues trabajen, se organicen
y se acerquen a Fedecámara con el fin de integrarse a la federación. No tenemos dominio de todos los detalles, pero en América Latina, Fedecámara es un organismo que es particularmente interesante en lo que significa la representación. Y todo eso viene como consecuencia, como lo decíamos al comienzo, de lo que ha significado la representación de los organismos empresariales desde el inicio de la economía como actividad formal y bien estructurada en Venezuela. Y son experiencias que se importaron en su momento y que desde luego pues adquieren sus peculiaridades, sus características cuando internamente la presencia del empresario internacional o quien representa firmas internacionales y las que van naciendo en Venezuela, bueno, se fueron organizando, se fueron constituyendo y fueron dando paso a la formación de los organismos sectoriales. En este momento, no, si mal no recuerdo, de 13 y 15 organismos sectoriales. Y son las asambleas en donde precisamente se conoce hasta dónde se ha podido avanzar y en dónde es que se pretende, hasta dónde se piensa llegar en función de futuro. Nosotros no sabemos si hay propósito, lo hemos visto en algunos otros países de América Latina, en donde algunos dirigentes del sector empresarial han salido de los organismos empresariales para hacer actividad política y en algunos casos se han logrado hasta representaciones que, bueno, no en función de partidos políticos, sino no en función de gremios empresariales, sino en función de partidos políticos, cuando llegan a ser gobernadores, llegan a ser presidentes de la República. En el caso venezolano no ha sido así, no ha sido de esa manera, porque han sido cuidadosos los empresarios en lo que es la representación del dirigente empresarial en lo que significa el comportamiento político. Desde luego, si en este momento tuviéramos aquí al lado nuestro a un dirigente como Edo Polecel, por qué no decirlo así, un Julio Brazón, un Noel Álvarez, ellos podían detallar las cuestiones como han sido las representaciones del sector empresarial en Venezuela y lo que ha significado la relación con el sector político. Tanto que nuestro amigo y bueno, gran amigo Noel Álvarez pues se desvinculó de lo que fue la representación empresarial para hacer actividad política. No sé cómo le habrá ido a Noel en la actividad política, pero bueno, no volvió al sector empresarial salvo en los actos a los que se les invita porque fue un hombre, fue presidente del sector de escuelas de conducción del sector automovilístico. Estuvo en otras áreas de la economía y llegó a ser no solamente presidente de Consecomercio, sino que luego llegó a ser presidente de Fedecámara. Nos está diciendo Alejandro, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando vengamos, bueno, esperamos tener la fortuna de poderle dar a ustedes, amigos Radio Escucha, una información detallada a partir de la presencia y participación de quien hemos invitado para este día y que desde luego hasta este momento no hemos podido hacer la conexión, básicamente por un problema de orden técnico, pero que Alejandro Tovar está haciendo lo posible y lo imposible para que podamos tener esa conversación y podamos ofrecerle a ustedes, amigos Radio Escucha de Radio Caracas Radio, un análisis a fondo de lo que está sucediendo con la economía venezolana, lo que está pasando con el sector comercial y, ¿por qué no?, lo que está sucediendo con Consecomercio, que mañana cumple no solamente 51 años, sino también que se prepara pues para ver cómo es que va a hacerle frente al año 2022. Alejandro, está en tus manos la decisión de ir a la pausa. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿A ti te da orgullo ser venezolano? ¿Sabes que el orgullo es un concepto negativo en su definición estricta? Significa que eres arrogante y vanidoso, pero lo disimulas ejerciendo causas nobles para poder echarte flores. ¿En serio? Tal cual. Pero esa es la definición del diccionario, pues creo que en general lo entendemos de otra manera. Sí, el orgullo se entiende como una alegría por haber hecho un buen trabajo o sentirte valioso. Es como autoestima. Bueno, entonces, ¿tú sientes autoestima por ser venezolano? No es el mejor momento de la República, pero sí hay cosas que como venezolano me hacen sentir que estoy a la altura. A mí también, la música, por ejemplo. Es difícil encontrar música folclórica o popular tan diversa, agradable y compleja en un solo territorio. A mí me causa satisfacción que Venezuela siempre ha sido un pueblo que marca la pauta de las rebeliones y las vanguardias políticas en Latinoamérica. Solo que a veces la gracia nos sale mal. Exacto. Pero te lo preguntaba porque últimamente cuando las personas se sienten orgullosas de su país te dicen por su naturaleza, por sus playas, por los tepuyes. ¿Te refieres a que todos esos son accidentes naturales que no fueron creados por los venezolanos? Claro, la música venezolana es una creación del pueblo venezolano. La vocación rebelde, para mal o para bien, también es una característica de la nacionalidad. Pero los tepuyes solo estaban ahí cuando nosotros nacimos y ya. Sí, es verdad. Es que los tepuyes, los parques nacionales, hasta las playas, nada de eso es de los venezolanos, son patrimonios de toda la humanidad. Sí, y yo creo que para sentir orgullo por ellos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cuidarlos bien. Porque lo que sí somos es responsables por esas maravillas. Bueno, y de hecho hemos tenido razones para sentirnos satisfechos respecto a esas maravillas naturales. Venezuela fue pionera en protección de áreas naturales en Latinoamérica y en el mundo. Pero fíjate, esa fue otra generación. ¿Puede la generación actual sentirse orgullosa por el cuidado que estamos dando a nuestra naturaleza? No pareciera. La próxima vez que alguien me diga que se siente orgulloso de los tepuyes, le voy a preguntar si ha hecho algo para cuidarlos. Sí, eso es como los hijos. Los padres se sienten orgullosos de los hijos porque los han cuidado y criado bien. Entonces, para sentirnos orgullosos y satisfechos por nuestra naturaleza, tenemos que ser buenos cuidadores de la misma. Porque si no, es como ganar indulgencia con escapulario ajeno. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM.
Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana, pues lo que nos ha correspondido, no solamente la parte inicial, sino que para fortuna nuestra, y lo decimos con absoluta responsabilidad, si nuestra invitada no fuera comunicadora, si nuestra invitada no supiera lo que es una falla técnica en la salida de una emisora al aire, porque bueno, pues las verdades son verdades, ¿no? Y ella lo sabe. Si de hecho que ha sido productor nuestro también no lo supiera, Ligia creo que también está conectada en este instante, pues no podríamos decir con autoridad lo que estamos expresando en este instante. Así que le damos la bienvenida a Tiziana Polezel, le damos la bienvenida a Ligia Perdomo y le damos de luego pues la bienvenida a Edesio Brito Arián, quienes están a partir de este momento con nosotros. Dijimos cualquier cantidad de cosas relacionadas con lo que es la actividad empresarial y nosotros queremos aprovechar a Tiziana, primero agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación, segundo lo que quisiéramos oír de parte suya lo que ha sido esta experiencia maravillosa después de sus interesantes pasantías por Canidra, por CEDICE y por lo que ha significado adicionalmente, como no lo señalamos, pues se nos pasó por alto, haber sido director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica André Bello, de nuestra UCAP. Y bueno, nos sentimos con confianza, no para disculparnos solamente en este instante, sino para decirle, es que tú sabes lo que es esto definitivamente, Tiziana, ¿no? Lo que es no poder salir al aire porque tienes una falla técnica y se te pierden, como dice Alejandro, se me pierden las luces, se me pierde todo, ¿no? Para poder hacerle frente al cumplimiento de lo que significa esta relación interesantísima de estar detrás de un micrófono, la conexión con nuestros oyentes. Bienvenido, Tiziana. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la gentilísima invitación que además recibo de una manera muy afectuosa porque me siento en familia con los Edesios, me siento en familia con Ligia y además, tal como tú lo indicas, yo estoy absolutamente segura que la audiencia disfrutó mucho porque esta primera media hora, porque conociéndote, sé perfectamente que los comunicadores competentes pueden perfectamente sortear estas dificultades que hemos tenido todos. Así que estoy segurísima que esa primera hora fue extraordinaria. Bueno, te agradezco ese piropo, si se le puede llamar piropo, ¿no? Pero llegó un momento en que Alejandro decía, respira, ¿no? Respira para que puedas poder seguir hablando. Y bueno, lo pudimos hacer, creemos, y afortunadamente teníamos agua aquí para que nos pudiera ayudar. Pero gracias, Tiziana. Sabemos que el tiempo ahora atenta contra nosotros y te dejamos en libertad de conversar para que entonces Ligia y Edesio puedan intervenir y así yo también puedo hacerlo al final si es necesario. Adelante, Tiziana. Gracias por aceptar la invitación. Ya sabemos que has estado muy agitada en las últimas semanas, empeñada en visitar, como se dice, casa por casa de cada gremio afiliado a Concecomercio, en tu afán de reafirmar y fortalecer la representación de la actividad comercial en Venezuela con estas instituciones en donde, tengo que decirlo con propiedad y con el mayor respeto y cariño, en donde tu papá, Edo Polezel, tuvo mucho que ver en lo que fue el nacimiento de esos gremios, ¿no? Sí, bueno, como indicas, Edesio, han sido estos primeros 6 meses muy intensos donde he tenido la oportunidad de viajar mucho a diferentes estados de Venezuela, porque realmente como hemos señalado, existe una apreciación de que Venezuela es Caracas, de que Venezuela es una pequeña urbanización de Caracas. Y si bien sabíamos que eso no es así, vivirlo en primera persona, estar en los lugares, recorrer por carretera el país, te da una visión bastante más amplia de lo que es la realidad. La realidad en Venezuela es muy variada, observas unos estados mucho más afectados que otros, luego los problemas tienden a ser diferentes, tienden a ser focalizados, pero lo que es común en cada uno de los estados que hemos visitado es la voluntad del comerciante, es la voluntad del prestador de servicio de seguir, de no, los que aún logran mantenerse en pie, que es la mayoría,
lo hace además con la firme convicción de que están siendo responsables con sus accionistas, responsables con sus colaboradores, responsables con sus clientes, porque son tres públicos a los que hay que atender. Cuando pasamos el año, digamos, clave de la pandemia, que fue el 2020, en donde gran parte de los sectores del comercio y los servicios estuvieron en la mayor parte del año cerrados, ahí hubo definitivamente una situación muy compleja, en donde muchas empresas, sus resultados fueron en negativo, en rojo, pues como se dice en contabilidad. Y el 2021 se esperaba que fuera un año de mayor recuperación, un año en donde se comenzara esa recuperación, cosa que no ocurrió, porque por una parte el gobierno mantuvo la medida del 7+7, ¿verdad? Y porque los problemas que teníamos antes de la pandemia no se solucionaron y no, en algunos casos incluso se agravaron, que es combustible, energía eléctrica, conectividad y agua. Eso atenta contra la productividad, eso atenta contra el dar un buen servicio a los clientes. Como te decía, hay estados donde uno aprecia que estas fallas, estas faltas, estas carencias son mayores. La situación con Caracas es diferente. Como ustedes bien saben, generalmente el mundo político privilegia a la capital, ¿verdad? Sí, Siempre le da a la capital una atención diferente porque es más visible frente al que viene de afuera, frente a digamos, la visión que se pueda tener del país. Entonces, los problemas en Caracas no se aprecian en la misma dimensión en los que vemos los problemas en otras ciudades. Insisto, hay muchas diferencias. Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, Bolívar, Zulia, Nueva Esparta. Estuvimos, el viaje más reciente fue a Portuguesa, Yaracuy, hemos estado en Apure, hemos estado como digo, en bastantes estados, donde en Trujillo también hemos estado. Ahora ya, bueno, nos queda en el resto, pues, terminar de cubrir todo el país y es claro que es necesario ponerle el ojo a cada estado de manera diferente desde el sector comercio-servicios. No sé si quieran que profundicen algo más concreto, ¿no? Bueno, le dejamos así a Edesio y a Ligia. Que justamente, bueno, ya van 2 semanas de flexibilización, si bien aún queda mes y medio de la medida que se tomó para fin de año, bueno, hasta fin de año. ¿Se han cumplido las expectativas o se ha podido hacer una proyección del sector en este momento? En realidad, bueno, primero es importantísimo que la audiencia tenga la idea de que el comercio que se mueve más durante los 2 últimos meses del año es una parte del comercio y los servicios. El comercio y los servicios transversalmente atiende a todos los sectores de la economía. Entonces, nuestras cifras van atadas, por eso es que es tan difícil dar cifras del sector comercio-servicio, porque nuestras cifras van atadas al sector que atiende cada uno, digamos, de las áreas del comercio y los servicios. Entonces, por ejemplo, si la construcción te reporta que tienen una contracción del 85%, pues generalmente esa es la misma contracción que tienen las empresas de comercio que sirven a la construcción. Entonces, primero hay que identificar que el comercio que se mueve más, que tiene mayor actividad en los 2 últimos meses del año, es un sector del comercio y los servicios. Ese sector en estas 2 semanas, respondiendo concretamente a tu pregunta, no ha reflejado una gran diferencia con semanas anteriores. Y la explicación que ellos nos dan son las elecciones. Las elecciones generan un comportamiento en la conducta del consumidor atípico. Entonces, generalmente se espera el día de las elecciones para después hacer cierto tipo de compras que tienen que ver con la época navideña. Entonces, de alguna manera, el día de las elecciones, el día del acto de votación representa un antes y después. Entonces, en la mayoría de los comercios lo que nos dicen es que ellos estiman que realmente van a poder apreciar el comportamiento real del consumidor a partir del lunes. Sí, Ligia. Bueno, pero Ligia está conectada en este momento. Hola, Cristiana. Sí.
Sí, sí. Tiziana, bueno, buenos días, bienvenida. Y bueno, Tiziana, bueno, ella y yo tuvimos la oportunidad de conversar esta semana también, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, es esta realidad, como bien comentabas o me comentaste en la semana, este año fue un poco mejor, ligeramente mejor, por supuesto, que el año 2020, bueno, que fue el de la sorpresa, ¿no? El de la pandemia, que cerró por 6 o 8 meses a la economía, dependiendo del sector, ¿no? ¿Qué perspectivas, qué expectativas, más bien, en todo caso, tendrían ustedes para el comportamiento de los dos sectores, comercio y servicios, para el año próximo? Por lo menos la expectativa que tienen la mayor parte de las empresas afiliadas a las cámaras que están en Consecomercio es que por lo menos se recuperen los niveles del 2019, que ya eran bajos. Nosotros veníamos en descenso. Desde el 2016 el descenso fue pronunciado, pero efectivamente el comercio, la aspiración que tendría para 2022 es por lo menos recuperar y, por supuesto, si es posible, superar las cifras que tenían antes de la pandemia. Para llegar a esta cifra hace falta todavía mucho porque, como dije antes, el 2021 que se esperaba que fuera mucho más regular, en donde se pudiera trabajar de una manera más regular, no fue así. Claro. Tuvimos el 7+7 durante 10 meses, aparte de los problemas de combustible, energía, etcétera, que no permitieron, porque incluso en las semanas flexibles es muy importante que la audiencia pueda saber que en las semanas flexibles, en la mayor parte del territorio nacional, tampoco se trabajaba de manera continua porque los trabajadores no tenían cómo llegar y regresar a sus casas de manera, digamos, óptima. La mayor parte de las ciudades fuera de Caracas, a la 1 de la tarde prácticamente cerraban todos los comercios, incluso en semanas flexibles. Y esto era, insisto, motivado por los problemas de gasolina, de combustible en general y también el problema eléctrico. Había muchas interrupciones, había muchos problemas. Entonces, el año 2021, que se esperaba se recuperara mucho mejor, no fue así. Pero obviamente, sí hubo una recuperación, sería... sería mentir decir que el 21 no fue mejor que el 20, por supuesto, porque es que el 20 en algunos sectores fue nulo. El 20 pudieron trabajar parte de enero, febrero, y luego muchísimos sectores no estuvieron autorizados para abrir, papelería, editoriales, todo lo que es, lo que implica movilización de personas, o sea, todo el sector cultura, todo lo que mueve la recreación, todo lo que significó cualquier tipo de evento con un número de personas importantes, todo eso fue suspendido también durante en el año 2020, y en el 2021 se mantuvo mucha de esa restricción. Entonces, la recuperación existió una recuperación, pero nosotros en Consecomercio la hemos denominado tímida, porque realmente todavía no alcanza unos niveles que pudiéramos decir que aportan a la sostenibilidad de muchos negocios. Tiziana, estamos conversando con Tiziana Polecer, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Estamos en noviembre, finalizando noviembre, estamos entrando a diciembre y son los 2 meses claves a veces para que se manifiesten, como decía Tiziana, también en algunas áreas de la actividad terciaria del sector comercial. Hay un hecho que llama la atención, y es que dentro de ese concepto de la recuperación hemos visto con bastante interés el anuncio de algunas representaciones de ciertas inversiones internacionales en el terreno venezolano. ¿Qué representa realmente? ¿Esto responde a un acto serio? ¿Esto se corresponde porque hay definitivamente confianza en que la recuperación se va a mantener y se va a prolongar? ¿O es sencillamente, llamémoslo así, somos 4 periodistas que estamos en este momento interactuando, son bromas comunicacionales? Bueno, hasta ahora hay mucho de intención, pero definitivamente no se han concretado algunas cosas. Hay muchos acercamientos, hay muchas misiones comerciales
que se han acercado a Consecomercio a justamente ellos mismos también medir de qué manera nosotros mismos tenemos confianza. Yo repito mucho una frase de un expresidente de Consecomercio, Ángel Reinaldo Ortega, que siempre nos decía que nadie hará por nosotros lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Y cualquiera que venga de otro país, lo primero que quiere es darse cuenta si nosotros estamos teniendo confianza, si nosotros estamos creyendo en nosotros mismos para reconstruir el país. Entonces, en este momento lo que hay son unos acercamientos. De hecho, en Consecomercio celebraremos el próximo viernes, el día, estaremos 25 y 26, pero la celebración del Día del Comercio será el día 26, que además coincide con unas actividades claves en el comercio en general, llamado Viernes Negro, etcétera. Ese es nuestro día, digamos, donde reconocemos la labor de las cámaras, tanto sectoriales como regionales, pero también tenemos una exposición, tenemos muestras, tenemos rueda de negocios, y allí ha habido mucho interés de la Unión Europea de participar, de diferentes consulados, digamos, acreditados en el país, de acercarse, de justamente conversar con el sector comercio. Ellos en este momento también quieren saber qué tanta confianza tenemos nosotros mismos en lo que estamos haciendo. Sí, bueno, lamentablemente en este momento ya ahora el tiempo atenta contra todos nosotros. Yo me aproveché, por qué no decirlo así, de 30 minutos para ver si podía, cómo se hace para respirar cuando uno tiene que hablar durante casi 30 minutos detrás de otro tema, ¿no? Pero bueno, Tiziana, estamos en deuda contigo, estamos en deuda con nuestros oyentes, porque definitivamente hay que entender que, ¿por qué no decirlo de esa manera? Un poco pedante, pero es así, de que la recuperación de la economía de cualquier país del mundo se nota es a partir de lo que suceda en el área comercio y servicios. Así y es, aquí así hay una es. respuesta. Nosotros hemos dicho con seriedad de que la actividad comercial pues es el punto de partida de la economía venezolana dentro de las situaciones como les poníamos al comienzo, y que luego pues ahora busca un camino propio. La pandemia no da tregua en este momento, no da tregua en el exterior y no da tregua en Venezuela. ¿Qué plantean ustedes en este instante, lo de las vacunas y las cuestiones, esos que se convirtieron en un tema interesante en una reunión, pero aparentemente no se tradujo finalmente en nada, ¿no? Bueno, sí hay algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, una cámara afiliada con Consecomercio, Cabefar, a través de unas redes de farmacias muy conocidas, pues han logrado comenzar a apoyar y comenzar un plan de vacunación en centros comerciales, en ciertos establecimientos de esas dos cadenas de farmacias que son una de las más importantes. Entonces, estamos aportando de alguna manera, menos mal que esto se acordó. Seguimos insistiendo que no es lo masiva que nosotros quisiéramos la vacunación, porque esa es la única cosa que realmente puede protegernos, porque el virus es muy probable que digamos, se siga propagando, pero estar vacunados, pues evidentemente te garantiza que el proceso, primero, no va a ser dramático, y segundo, más rápido de sobrellevar de alguna forma. Lo que sí hemos insistido mucho es que nosotros tenemos un año pidiendo el levantamiento del 7+7, pero es importantísimo que sepamos todos los venezolanos que no podemos bajar la guardia, que las medidas claves de seguridad hay que seguirlas manteniendo. El uso del autocuidado, sobre todo. Y la responsabilidad, incluso, no solo tapaboca, lavado de manos y distancia, sino también algo muy importante, la responsabilidad de que si no te sientes bien te debes quedar en casa, porque si no te sientes bien eres un elemento de contagio. Entonces, esos elementos claves de responsabilidad individual son muy importantes, y la gente tiene que tener claro que esto es un problema donde está demostrado en todo el mundo, y hay investigación dura que dice que los contagios ocurren en los momentos que bajamos la guardia, en las reuniones familiares, en las reuniones sociales. Y entonces es muy importante que la gente tenga claro eso, porque no es en el comercio donde se producen los contagios, porque allí todo el mundo está con la guardia alta y todo el mundo está tomando precauciones. En cambio, cuando estamos en confianza, en una fiesta, en una celebración, pues en ese momento es donde pudieran ocurrir los contagios. Entonces, de la responsabilidad individual, que
porque el ejercicio de la libertad implica responsabilidad y esa es si tú quieres libertad para poder salir, tú tienes que tener la responsabilidad de hacerlo de una forma en la que tú no contribuyas a agravar ya lo que existe o la gravedad de los hechos que vemos y que produce el COVID. Entonces, eso se lo pedimos a la gente, le pedimos que nos ayuden porque en esa medida pudiéramos nosotros insistir que no regrese el 7+7, que el 7+7 sea sustituido por otros mecanismos. El gobierno ha generado el del semáforo, el de las campañas de responsabilidad individual serían importantísimas para evitar la propagación. Bueno, confiemos en que definitivamente en el año 2022, como tú dices, Tiziana, el ciudadano pues va a asumir una actitud distinta con respecto a lo que es la relación con este virus que según los científicos, o algunos científicos, porque es impresionante la multiplicidad de opiniones que hay a nivel mundial, el virus llegó para quedarse, nos llegó para quedarse y lo que hay que hacer es prepararse para poder hacerle frente, es decir, tomárselo en serio, definitivamente, y como tú dices, Tiziana, pues asumirlo con responsabilidad. Tiziana, estamos en deuda contigo y uso la palabra deuda porque en el comercio no solamente está presente históricamente, sino por lo que realmente significa para nosotros como periodistas, tus amigos, tus colegas, y porque, bueno, adelante, sabemos que estás apenas arrancando en este desenvolvimiento como presidenta del Consejo de Comercio, pero ya tu trayectoria en la parte gremial pues, hace suponer no solamente la claridad con la que tú estás llevando adelante, no solamente el Consejo de Comercio, sino también estimulando a los afiliados a ese consejo al que estuvimos vinculados muchísimos años y al que seguiremos por siempre. Gracias, Tiziana. Bueno, lo gracias técnico, a ustedes. Gracias a ustedes, fue un placer. Bueno, igualmente. Nosotros nos tenemos que despedir y lo vamos a hacer haciendo uso abusivo de una frase que no es nuestra, obviamente, pero que tiene seguramente una receptividad especial en nuestros 4 colegas, en Tiziana, en Ligia y en Edesio. Es una frase de Platón que dice lo siguiente: el precio de desentenderse de las políticas es ser gobernado por los peores hombres. Esta frase vale para todos y cada uno de los venezolanos. Y todos los que nos están oyendo, estamos seguros, están conscientes de qué queremos decir con esto. Por eso, por la polémica que tenemos hoy con respecto a si no o a si sí intervenir en un proceso comicial que se debe dar mañana. A ustedes, amigos Radio Escucha, infinitamente agradecidos por habernos sintonizado con todas las dificultades a las que hemos tenido que enfrentarnos, y nosotros pues desde luego los exhortamos a seguir no solamente en sintonía de Radio Caracas Radio, sino también a seguirnos sábado a sábado a través de esta estación en donde estamos desde hace más de 20 años y que desde luego pues lo convertimos en una forma de información y orientación para que a la otra vía le entiendan en su proyección, que es, como lo decimos nosotros, que es la vía del progreso. Sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 705